buenos días a todas y a todos. Es la primera concentración que tenemos en la plataforma del distrito. Este lunes al sol, que hace frío, pero bueno, en el sol no está muy mal, que digamos. Agradeceros a todas y a todos vuestra presencia. Es importante empezar con fuerza como hemos empezado este año. Teníamos la sospecha de que iba a venir menos gente por el frío, pero al final, bueno, pues está bastante bien la asistencia. Hoy hay que redoblarla, como ha dicho Raúl, el día 3 de febrero tendremos la siguiente, aquí en la plaza de la Junta Municipal, y yo me voy a referir, no solamente vosotros y vosotras habréis visto cómo un grupo de mujeres y de hombres de la Latina, mayores, llevamos casi 6 años peleando por los derechos públicos, o 7. Constituimos la plataforma, los hemos ido desarrollando, hemos participado en cuantas acciones sociales del barrio se han planteado y hay que seguir y hay que mantener. Entonces tenemos una red que no se ha dicho aquí, pero lo digo yo, tenemos una red de información a la cual os invitamos a participar. Es decir, si alguna o algún compañero de los que estáis aquí queréis estar en la red de información, darnos vuestro teléfono, os metemos en una red de información y así estáis enterados y enteradas de cuántas acciones celebremos. ¿Vale? Bien. Una vez dicho esto, insistir, el día 15, miércoles, a las 11:30, nos vamos a reunir con todas las plataformas de Madrid, desde Sol hasta el Congreso, como hacemos todos los meses en los últimos años, en defensa de las pensiones públicas y los servicios públicos. Y os invitamos a asistir, lógicamente. Es una concentración que hacemos mensual, todas las organizaciones de pensionistas principales de la Comunidad de Madrid, y os pedimos que vayamos. Es necesario nuestra presencia. Bien, no se ha hablado aquí, pero yo lo voy a explicar. Todo el mundo sabemos la subida de la pensión que ha habido para este año 2025. Para las pensiones contributivas han subido un tanto por ciento, y para las no contributivas, que recogen situaciones, digamos, de pensiones mínimas, fundamentalmente, han llegado a subir en algún caso hasta el 9%. Bueno, la subida para nosotros es insuficiente, que conste. Y en ese sentido, como los presupuestos del año 25 todavía no están aprobados, aunque hay una situación política muy inestable, desde COESPE vamos a intentar reunirnos con todos los grupos parlamentarios a nivel estatal para intentar que en los presupuestos del año 25 se destine una partida que diríamos de recuperación del poder adquisitivo de nuestras pensiones. Porque el IPC que nos ha subido, según el gobierno y las fuerzas que le apoyan, es suficiente, y nosotros decimos que el IPC que nos han subido es un IPC irreal. Todas y todos sabemos perfectamente que la subida de los precios, la subida del consumo, la electricidad, los combustibles, la cesta de la compra, desde luego no ha subido lo que dicen que ha subido. Es una subida irreal, y en ese sentido vamos a plantear a los grupos parlamentarios que en la ley de presupuestos sí la hay, y si no la hay, que haya un decreto ley que el gobierno posibilite recuperar el poder adquisitivo de nuestras pensiones. Además de eso, vamos a intentar, como han dicho las compañeras y los compañeros que han hablado, que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional. Hoy sabéis que hay un salario mínimo de 1.134, están negociando subir más o menos 50 euros más al mes, que serían 1.184. Bueno, pues nosotros pretendemos que las pensiones más bajas de nuestro país, que afectan fundamentalmente a las mujeres, y sabemos por qué afectan fundamentalmente a las mujeres, porque ha habido tiempos de cotización que no han podido estar trabajando y por lo tanto no cotizando, o incluso se han encargado en muchos casos históricamente de las labores de la casa, del cuidado de los hijos, de los familiares, de los enfermos, de las enfermas.
ellas no han podido tener los mismos derechos que hemos tenido los hombres de alguna manera, y que pretendemos que esas pensiones mínimas, que esas pensiones de viudedad lleguen al nivel de salario mínimo interprofesional. Bien, lo vamos a intentar, y además en esas entrevistas que vamos a tener vamos a plantear el cumplimiento de la ley que desde el año 2021 significa que el Parlamento español decidió que se hiciera una auditoría pública de la Seguridad Social, de los gastos de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas en el año 2020, ya se ha dicho aquí, determinó que había una desviación de gastos de la Seguridad Social hacia gastos impropios, que no eran de la Seguridad Social. Pagar ERES, pagar una serie de agujeros que tenía el Estado. No lo hizo este gobierno, que conste, lo hicieron los gobiernos anteriores, fundamentalmente los gobiernos de derecha, de tal manera que además, recordáis, de los 60.000 euros que nos birlaron de la hucha de las pensiones, porque no hace mucho tiempo que podemos recordar que eso desapareció, se ha dado como consecuencia un desvío importantísimo de dinero, de gastos impropios que no eran de la Seguridad Social. Bueno, pues el Tribunal de Cuentas, que no es nada sospechoso de estar en favor de los pensionistas ni del derecho público y tal, determinó que en un periodo temporal, había 103.000 millones de euros que tenían que ser devueltos a la Seguridad Social. Bueno, pues vamos a exigir que esa ley que se aprobó, que se hiciera la auditoría, se cumpla. Vamos a exigir a los grupos parlamentarios que se cumpla esa ley. Fijaros, ya no estamos hablando de que la gente se jubila a los 65, El año que viene ya se va a jubilar con 67 años la gente. Pero no solamente se va a jubilar con 67, es que los periodos de cotización se han ampliado y por lo tanto las pensiones futuras se van a reducir enormemente. Las pensiones públicas. Es decir, han tomado una serie de medidas, además han aprobado y ya han legislado todo el tema relacionado con las jubilaciones demoradas, con la posibilidad de trabajar y además cobrar una parte de la pensión. Tiene una serie de medidas que van contra el sistema público, en definitiva, porque resta dinero del sistema público de pensiones y porque resta dinero a la Seguridad Social. Y luego además hay otro elemento que son los planes privados de empleo, que son los planes privados de pensiones en las empresas. Bueno, pues esto también es un elemento contra el sistema público de pensiones que vamos a insistir en que se derogue. Bueno, todo esto va a traer como consecuencia probablemente el intento del movimiento pensionista de que si no nos hacen caso, pues volveremos a movilizarnos. Probablemente antes del verano se provocará una movilización, no de miles y miles de pensionistas como hacemos todos los octubres de año, y a final de año de nuevo volveremos a estar en la calle en Madrid miles y miles de pensionistas de todo el Estado. Bueno, pues ese es el plan, digamos, estratégico que tenemos en todo el Estado. Y digo en todo el Estado y todas las organizaciones de pensionistas. Pero claro, en Madrid tenemos que insistir en desarrollar nuestras plataformas, como estamos haciendo, en todos los barrios, en todos los pueblos. Hoy no es la única concentración que hay en Madrid esta, en San Sebastián de los Reyes, en Pinto, en Fuenlabrada, en Móstoles, en fin, en un montón en Leganés, en Alcalá de Henares, una serie, en la zona centro, en algunos espacios también se están dando concentraciones como esta. Y el miércoles tendremos la plasmación ante el Congreso desde Sol hasta el Congreso. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros somos necesarios, imprescindibles. Si nosotras y nosotros no estuviéramos en la calle desde hace 7 años, a pesar de los recortes que ha habido, a pesar de las políticas que están aplicando, estaríamos en muchas peores condiciones. Quiero con esto decir que tenemos que tener moral de resistencia, de seguir manteniendo nuestra organización y nuestras concentraciones. Somos una referencia para toda la sociedad y hay que mantenerla, y hay que tener muy claro que nosotras y nosotros, con nuestro ejemplo, estamos dando a la sociedad una referencia de luchar por nuestros derechos públicos, por nuestras libertades, y estamos exigiendo al gobierno, a este y al que venga, que ojalá sea, que no sea, mejor dicho, de la ultraderecha y de la derecha,
estamos exigiendo que los derechos públicos se garanticen y que los derechos públicos no vayan hacia atrás. Nada más, compañeros y compañeras, ánimo, y el día 15 nos vemos. También el 18 se ha explicado que va a haber una charla en Puerto Chico, pues el que quiera o la que quiera, que invite a sus hijos, a sus hijas a asistir, porque explicaremos el tema de los planes privados de empleo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos.